desde nuestra nueva sede aquí en el Colegio de Ginecobstetras, en el Hospital Español, en el Colegio Dr. Alfonso Álvarez Bravo, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Les voy a presentar rápidamente a nuestro panel. Mi nombre es, soy el doctor Roberto Canales, soy médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar. Buenos días. El doctor Jaime Kleiman, quien es ginecobstetra. Buenos días. El doctor Gabriel Rojas Posero, tiene su cumpleaños también. Hola, buenos días. Por eso vine. Felicidades. El doctor Fernando Castillo Lira. Hola, buen día. Un gusto nuevamente otra vez estar con ustedes. El doctor Manuel Ramírez. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. General. La alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera. Gracias, Doc. Tenemos un super programa y una super invitada. No, tenemos todo, Doc, en Nuestra pocas invitada palabras. de hoy, la licenciada de Psicología y tanatóloga Gremly Yadari Cruz Sacum, quien es especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología, y también es facilitadora y coordinadora del grupo de apoyo emocional en Oncoayuda del Hospital General de la Ciudad de México, directora del Departamento de Psicopedagogía, docente en escuelas preparatorias, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Oncoayuda, conferencista en temas de detección oportuna de cáncer y estigmas para fundaciones, tallerista y conferencista en inteligencia emocional y desarrollo humano, colaboradora como columnista para Nuclear Noticias, sección salud, actualmente docente en la licenciatura de Educación Musical impartiendo la materia de Psicología del Desarrollo Humano, Psicología del Departamento de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música. Y el tema de hoy, el efecto de las emociones, de los fenómenos sociales en nuestras emociones. Y quisiéramos antes mencionar, antes de entrar en tema, qué está pasando ahora con el coronavirus, que está causando mucha polémica en nuestro medio. Ya se creó una pandemia y está ocasionando grandes problemas a nivel internacional. Ya se declaró, se han cerrado eventos culturales, eventos sociales, deportivos a nivel mundial. Aquí en México no ha creado tanta crisis, pero el presidente de los Estados Unidos ha cerrado los vuelos, todos los vuelos de Europa a partir de mañana. A partir de mañana. Todos los vuelos procedentes de Europa. Hacia Estados Unidos. 3.200 vuelos diarios. Por un mes. Por un mes. Todos los eventos deportivos en España han sido cancelados. En Italia. Y han sido cerrados en Italia. La NBA en Estados Unidos. La NBA en Estados Unidos, porque la Fórmula 1 también, Doc. Un deportista que sabía que tenía coronavirus estuvo saludando a los reporteros, a la gente. Ya se amolaron, Doc. Tom Hanks y su esposa, que están en Australia, también acaban de anunciar que tienen coronavirus. Entonces es un problema que realmente es impactante. En Italia, en Italia está tremendo. Acaban de declarar que todos los eventos en el Vaticano y en todos los lugares ahí masivos, sobre todo las plazas públicas, están cerrados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Le recomendamos a la gente que no asista a lugares públicos y
que tengan mucho cuidado, que sobre todo en las cuestiones de higiene, que se laven muy bien las manos, que tengan mucho cuidado, que no viajen de ser posible, Claro. sobre todo que no viajen a los Estados Unidos, Europa pues menos, ¿no? Menos. Y algo muy importante, que se laven las manos constantemente. Ya hay una línea ya de teléfono donde se pueden contactar y quedarse en casa y llamar al 800-0044-800. Eso es bien importante, que no acudan a ningún lado, que llamen y ya el INDRE o el gobierno manda a médicos para que les tomen la muestra. Pero ahí me gustaría aclarar esa partida. Sí es importante ese aviso, pero se dio el aviso de que es exclusivo solamente de aquellos personajes que han estado en contacto en el extranjero. Extranjeros. No cualquier persona es candidata, Sí. porque esto Sí. si no se puede malinterpretar como una crisis, Claro. es un pánico escénico, Sí. entonces ansiedad generalizada, Así es. podríamos decir de esta manera, es un estrés constante, no va el tema generalizado, son ciertos casos de contacto, ¿sí? Bueno, ya el Hospital Español, donde estamos aquí en nuestra nueva sede, cuenta ya con la tecnología para poder determinar las pruebas tempranas para detectar el coronavirus. Doctor Kleiman, ¿quieres hacer algún comentario? No, nada más, y creo que también es muy importante, no bajar la guardia, pero tampoco caer en excesos. O sea, que no tengamos, que no nos caigamos en apaniquemos. pánico, exactamente. Exacto, me Que quedo. no caigamos en pánico, pero sí no bajar la guardia, efectivamente, mantener lavadas nuestras manos constantemente, algo que también es muy importante. Todavía no se dictan estas normas sociales de no besar, no saludar de mano, pero cada vez va a ser más evidente esto. Entonces podemos empezar, ¿sí? Podemos empezar a no saludarnos de beso, de mano, pero no caer en pánico. Y caer en pánico es hacer compras de cosas que no nos van a servir, como los cubrebocas, Que ya hablamos esto, Doc. sí, Que esos cubrebocas, los tradicionales, de No poco nos van a sirven o de servir. nada sirven. y nomás nos van a hacer perder nuestro dinero, Además de todo. ¿verdad? Entonces, nada más eso. Yo creo que es Doctor Omar, importante. ¿algún comentario? No, pero buenos días a todos. Lo más importante, ¿no? Se le dio, que quiere dar el nombre como la enfermedad del apocalipsis, porque dice que solamente va a matar 2% de la población. Por consiguiente, dicen que en un lapso de 8 a 10 meses, todo el mundo, o el 96% de la población del mundo, va a haber tenido contacto con el coronavirus. Simplemente hay que lavarse las manos, como dicen, lavarse las manos, su vitamina C, bien nutridos. Y lo que decía el doctor Kleiman, no compras de pánico, ¿no? Cubrebocas sirve para el que está enfermo, no para el que está sano. Doctor Ramírez Cornelio. Pues nada más que todos se mantengan con la limpieza de las manos, de evitar los saludos, y lo que ya habían mencionado, ¿no? O sea, evitar todas las compras, como los cubrebocas y otras cosas, ¿no? Evitar ir lugares muy concurridos también. Para evitar las marchas, ¿no? No, la doctora Greenlee fue a una marcha. ¿La regañamos o qué hacemos, Doc? No, ya jamás. ¿No la podemos regañar? No. Ah, bueno, entonces usted dijo eso, porque ella fue a la marcha del 8 de marzo. Bueno, es Ahorita nos va a platicar. eventos sociales que hay Tendrán que acompañar a los hijos. porque si no te va a pasar lo del jugador del América. No. Se No llama te metas. Renato Ibarra, doctor. No Y sé te- bien no- el chisme. no te Cuando metas quieren, yo se los ahorita. digo En el perfectamente. comercial. En el comercial se los digo todo. bueno. Ahora, a mí me gustaría aclarar el modelo principal, entendamos, en donde fue el centro de la epidemia inicial, se generó y se fue extendiendo, fue detectado en Hunan, Sí. Taipei, Ajá. ¿sí? La provincia. Entonces, entendamos ahorita, de ahí se disipó. Actualmente, todo lo que está viviendo la República Popular China, afortunadamente, ya va en deceso. Se detectaron 24 casos y 22
nuevos decesos. Pero va esto, el 10% de esos decesos fue por contactos previos en otros sitios fuera de China. Pues prácticamente... O sea, ¿ya también le están importando? O sea, prácticamente... ¿Sí? Prácticamente, lo que hay que entender, actualmente ya el foco principal ya va en deceso. Sí. La intención fundamental hay que comprender también que todo es la cuestión europea, la cuestión del Mediterráneo y ciertos países asiáticos. Lo que pasa es que el virus, como lo sabes, el virus tiene una entrada y una salida, tiene una cepa de cultivo. Entonces, para China, ya la cepa de cultivo de más de 14 días, se cree que un virus puede durar entre 7 hasta 21 días. Por eso es el aislamiento de 14 días. Entonces, China ya va en deceso en cuestión de su nivel de virus o contagio. Ahorita está Europa en su apogeo. Por eso se bloquean las entradas. España, Italia, Francia. Por eso ahorita Estados Unidos ya bloqueó las entradas porque ahora viene hacia América y va hacia todos los continentes, a final de cuentas. Sobre todo aclarar también por qué fue a la baja, por el tipo de medidas que ellos tomaron. Que fue muy importante. Sí, bloquearon las fronteras. Supieron en su momento manejar la tercera etapa. Que la tercera etapa es parte de lo que es la generación de la extensión a otros países y que se extiende. Ahorita, fundamentalmente, hay que entender que más de 126.181 casos están reportados mundialmente por la OMS y aproximadamente 4.632 están reportados como defunciones. Estas están repartidas en gran proporción principalmente en China, que son arriba del 80%, 80.000. Y el grado de defunciones también. Pero aquí el contexto principal, no caer en pánico escénico. Ahorita, sí, Estados Unidos cerró su frontera hacia Europa. Diga, ¿México en qué situación se encuentra? México en este momento está en la primera etapa y se está avisando que es la primera etapa. O sea, ¿en qué consiste la primera etapa? De alguna manera, las medidas habituales precautorias. Entonces, en este caso en la segunda etapa sería principalmente la primera y segunda detectar los casos que emigran o que vienen de otros países, acapararlos, trabajar, estar bajo estudio y tratamiento y sobre todo los contactos con los que estuvieron. Entonces de ahí vendría entonces la diseminación para no avanzar a la tercera etapa. Entonces tenemos que aclarar eso muy bien. No tomemos esto como algo pasajero. Sí es importante, es de interés, pero la OMS ya lo tenía que haber decretado previamente, pero no lo hizo. Precisamente porque no lo hizo, para no generar este pánico escénico. Claro. Entonces entendamos que en este momento estamos en un continente, en Latinoamérica, donde la condición y la característica climática nos favorece. Ya habíamos hablado el programa anterior, la región cálida. La incomodidad que tienen en Europa son climas más fríos, son climas más húmedos. Entonces aquí volvemos a decir lo mismo. ¿Cuáles serían las medidas? Evitar abrazos, apapachos, besos. Pero no por que no se pero si yo estoy sano, sí puedo besar. Sí, pero puede haber acercamientos. Porque si no beso a nadie. Puede haber acercamientos. Sí. Pero hay que entender, el virus no es volátil. El virus tiende a descender y generalmente se expande de 1 a 2 metros. Generalmente. Entonces, con el lavado de manos, los cubreboca, como dice el doctor, no son tan... Ya lo digo el doctor, también nada más el enfermo. Exactamente. Entonces, y como había dicho la doctora Amaro en el momento, si hay casos importantes que se queden en su casa, pero que avisen las autoridades, pero solamente aquellos que estuvieron en contacto para no entrar en pánico. Por eso ya no voy a ir a Italia ya. Nada más me han invitado a ir a Italia, no voy. Nada más que a Sánchez Vera le dicen el rebozo porque le da beso hasta el estacionamiento. Soy muy cariñoso, para ya darle un giro a esto, a recordarle a nuestros escuchas que estamos en todas las redes sociales.
por Facebook, en Salud para Todos, en Spotify, Salud para Todos, diagonal podcast, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, para que puedan hacernos las preguntas, para poder escuchar. Gabriel tiene... Sí, hola, ¿cómo están? Qué bueno que ya están con nosotros. Fíjense que hace 8 días una radioescucha me dijo que por qué interrumpo a los invitados para saludar a nuestro radio, exacto, a nuestros radioescuchas. ¿A ti te dijeron eso, Gabriel? Sí, no les sí. hagas caso. Pero otro radioescuchas defendió, dice que cómo me dicen eso si yo soy un maestro. Exactamente. Entonces, bueno. No puedes, Entonces puedo mandar eso. saludos, puedo... Claro. Lo que quieras. Porque finalmente es la gente, ¿no? Que nos está preguntando, y era la doctora Jessica, que es una gran amiga y querida aquí a la que estábamos saludando. Pero bueno, fíjate que Jorge es la primera vez que nos escucha y nos hace una pregunta muy interesante. Dice que si él ya escuchó que alguien se está contagiando y ni siquiera ha ido a Europa, aquí en México, que si eso es cierto. Bueno, hoy en la mañana el reporte de la Secretaría de Salud fue que hay 12 casos en México y hay 30 que están en evaluación, en cuarentena. ¿Qué contestan eso, por favor? Si se puede contagiar ya de persona a persona que no haya viajado a Europa, que no tenga contactos con alguna persona del porque Oriente. ya se importó. Sí, ahorita ya se importó lo que dice. Sí se puede, ya se puede importó. contagiar, ¿verdad? Llegó una persona de Italia, tuvo contacto con el doctor Rojas, Claro. el doctor Rojas me vio en la tarde, entonces yo ya soy un importador. También. Yo ya no Claro. tuve ningún contacto con nadie de Italia, pero es una cadena, ¿no? Es una cadena. Y Sí, saludos puede. a Alex Gasca, te manda saludos. Ah, muchas gracias. Porque ha ido Alex Gasca. También hacen otra pregunta, Sí. si puedes decir, Enrique Sánchez, Ujú. ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles Lo son de los la eventos deportivos que cancelaron? La NBA. Marco. Y la Fórmula 1 en Bahrein. Pero esa va a ser sin Y los público. partidos en España. Y los partidos en España, exactamente como lo dice el doctor. Todo la NBA, y eso lo decretaron anoche. Sí. Anoche, está- porque un jugador del Jazz de Utah dio positivo. En peligro las Por eso. Olimpiadas. Y están en riesgo, que eso sí sería un tema. Caótico. Ustedes lo saben, el dinero que se ha invertido en un Pero- evento como este es. El tema económico es el que va a pesar mucho en los Juegos Olímpicos. Saludos de Pero la se clínica pueden cancelar, Riveros, ¿eh? de la- Claro, se puede cancelar. Una pregunta de Juan Jesús Reyes Miranda, que es seguidor y está en Houston. Dice que en Houston se canceló el rodeo de Houston. Nunca se había cancelado y dice que hay 5 casos confirmados allá en ¿Tú Houston. ibas ahí nomás? Ibas a ir, no vayas porque no. Que se canceló Hay otra entonces el pregunta. rodeo en Houston, ¿eh? Hay otra pregunta de Berenice. ¿Cuál es la diferencia entre una gripa normal y el coronavirus? Bueno, lo habíamos comentado La semana pasada. Va de Puede nuevo. confundir con un resfriado común, convencional, crítico y característico. Generalmente un resfriado común se autorrevierte dentro de la primera semana, ¿sí? A no ser que se complique con un cuadro de tipo infeccioso. Pero generalmente es la clásica rinorrea, la congestión nasal, no se diga la aversión al frío, ¿sí? La temperatura no logra subir arriba de realmente 38 grados, a menos que no esté complicada con un proceso infeccioso. Prácticamente tiene el antecedente que esa persona generalmente tuvo un enfriamiento como tal, y puede haber dolor de cabeza, puede haber ataque al estado general, dolor muscular, dolor articular, y se autorrevierte dentro de la misma semana. Pero cuando estamos hablando de un cuadro típico, de una característica del coronavirus, ya estamos hablando de que son cuadros que generalmente no necesariamente tienen que pasar por esta etapa de congestión nasal. Puede haber ataque al estado general, como lo habías mostrado, doctor, la vez pasada, pero lo fundamental son pacientes que tienden a tener fiebres muy elevadas, son pacientes que cursan con una gran fatiga, Mialgias muy fuertes. sí, mialgias o dolores musculares o articulares más severos, generalmente dificultad respiratoria, y llega a asociarse un cuadro neumónico de una manera muy importante, pero ya de vías respiratorias bajas más complicado. Dijiste el punto más importante, perdón. La diferencia es la dificultad respiratoria. Independientemente si se presentan mialgias, que es dolor muscular, o fiebres muy altas, que aún con cualquier medicamento para fiebre no se logra bajar, es la dificultad respiratoria, y primordialmente que se eleva el número de respiraciones. Recordemos que una persona, un ser humano, tiene que respirar entre 16 y 22 veces por minuto.
Cuando hay un cuadro de coronavirus que entra, normalmente se va hasta 28, 32. Hay una excitación, exhalación, empieza a haber dolores musculares, mialgias. Eso es punto característico que puede ser un cuadro de coronavirus. Siento que estamos repitiendo el programa de la semana pasada. Tenemos que darle un giro a esto para echar el tema de... Sí, porque la doctora fue a la marcha otro Sí, día que no, sí. no, Entonces no confundimos. Ya perdónala, ¿no? No, Vamos a ver el efecto de los fenómenos sociales en nuestras emociones. ¿Ya, Dari? Buenos días, justamente hablando de los fenómenos sociales, ¿no? De lo que ustedes exponían muy bien. Creo que este es un tema importante como sociedad para tratar y creo que también tiene efectos emocionales, por eso el tema, ¿no? Por eso es el planteamiento. Como nosotros, hace rato el doctor hablaba de un pánico generalizado, el cual cuando nosotros tenemos una mala noticia o una noticia que los medios de comunicación difunden y expanden y ahora con las redes sociales se hace mucho mayor, entonces la gente empieza a escuchar rumores y cosas que tal vez no son ciertas. Por eso valoro mucho el que ustedes ahorita aporten esta parte médica que ustedes como profesionales conocen y comparten para ir disminuyendo ese pánico, esa sensación de inseguridad o me va a pasar o me duele tantito la garganta, creo que es coronavirus ya, ¿no? Entonces sí creo que es importante estar informados de buena mano y no caer en rumores y tampoco en especulaciones de que nos vamos a morir todos y que inclusive como es el humor mexicano pues ya tomamos memes y que sí tienen un efecto, ¿no? O sea, hasta canción ya del coronavirus hay. Piñatas, todo. Piñatas, todo. Entonces hay. esto tiene un efecto muy fuerte, puede parecer un chiste, pero en realidad genera pánico, el que la gente de repente escuche la noticia y en la noticia te digan se están muriendo tantos millones de personas y hubo una vez un video en el que pasaban a la gente que caía, que no fue cierto, por cierto, se iba cayendo como zombies en la calle que por el efecto del coronavirus y todo el mundo cayó en pánico cuando dijeron en México está el primer caso, todos se fueron a comprar sus productos de limpieza y saquearon las tiendas. Yo fui, doctor, a mí no, hasta la fecha no he conseguido un gel para las manos. Pero te lo tomas. No que yo me lo voy a estar tomando, no me gusta, no tiene buen sabor. Ya trae su gel. Ah, ya mira. El señor Sánchez La compró, lo compró, alcohol, ¿no? sí, Entonces, pero ella lo compró en el mercado negro. 300 pesos. 300 pesos. La botellita esa. No, que no voy a decir la marca. Lo voy a decir porque así debe ser. Es mejor lavarte las manos. Mercado Libre. Una botella que costaba 300 pesos la está vendiendo en 800. Eso a mí me consta porque yo lo vi. Así es que no me digan, no lo compré, que lo faltan comprando. Bueno, y entonces, hablando de ahí va, para que vean emociones, que estoy de la enterado parte todo. de las emociones que genera todas estas situaciones, que si las marchas, Te mando que a si las saludar, Harry. protestas, Que se vaya al diablo, no me salude. que si la violencia, todo lo que vamos viendo, qué emociones genera en nosotros. Bueno, puede haber miedo, frustración, enojo. Ese es el punto al que yo quisiera ir, ¿no? Estas emociones que el ser humano trae por naturaleza y que hay que diferenciar, ¿no? Entre una emoción y un sentimiento, porque todo el mundo cree que una emoción es lo mismo a un sentimiento. Entonces, la emoción es aquello que traemos nosotros y que es una situación que vamos experimentando, ¿no? Y que se puede controlar. Por ejemplo, el enojo, uno piensa, estoy enojado y por lo tanto voy a romper cosas y voy a pintar cosas y voy a golpearle a alguien en el tráfico. Entonces, el sentimiento es una reacción y la emoción es una sensación que experimentamos, o sea, es algo que traemos, que sí podemos ir regulando. Entonces, si tenemos miedo, por ejemplo, cuando escuchamos la noticia, ¿qué podemos hacer? Tener en cuenta qué está en nuestras manos y qué no. Hablando del tema de la enfermedad, lo que está en nuestras manos es lo que ustedes bien decían, tener hábitos de higiene, tener cuidado, seguir las indicaciones médicas y no apanicarme. Eso es lo que yo puedo controlar. Todo lo demás, las millones de personas que se están muriendo, que se están haciendo algo, que si las pruebas, eso yo no lo puedo controlar. Y necesito yo tener seguro
Entonces, que lo que está en mi alcance lo voy a hacer. Y si necesito atenderme, pues voy al médico, me atiendo para tener la certeza de que lo que estoy padeciendo en ese momento es grave o no es grave. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues ya tomaré otras medidas, pero por lo pronto es no espantarme con lo primero que yo escucho. Y también creo que no debemos generalizar. La mayoría de la gente dice, no, es que mi vecina, que no sé quién me dijo que el remedio no sé cuánto. Entonces sí, también creo que no hay que automedicarse y que es importante. Hoy más que nunca, doctor. Sí, acercarse siempre a los profesionales de la salud. En este contexto y en cualquier otro contexto, ¿no? Tener siempre en cuenta que nosotros tenemos esas redes, esas personas con quien acudir. Y en cualquier institución también tener en cuenta que tenemos el derecho de recibir esa atención. Entonces, no sentirnos como desamparados de va a pasar algo y entonces no voy a tener a dónde ir, porque eso a nivel emocional genera mucho más ansiedad y mucho más inseguridad. Entonces, a lo mejor podemos nosotros mismos condicionar a nuestro cuerpo a una baja de defensas, ¿no? Entonces, si estamos constantemente en una situación de estrés, nuestro cuerpo baja sus defensas y dice, ok, estoy totalmente como un imán, atrayendo, sin defensa de nada y puede venir lo que quiera, ya te abrí las puertas. Entonces, alimentarse también bien, correctamente, nos ayudaría mucho. Hay cosas muy básicas, muy sencillas que podemos hacer nosotros, ayudarnos también y tratar de no someternos a estrés constante, a preocupaciones y pensar, hay gente que está enferma, que ya trae un padecimiento crónico, que es mucho más vulnerable, pero acuérdense que para eso ustedes tienen un respaldo médico y un tratamiento. Entonces, cualquier duda que tengan, se pueden acercar a su médico y preguntarle también qué medidas tomar en caso de esas situaciones especiales, porque esto disminuye tu angustia. Entonces, cuando tú tienes la certeza y la información y tienes la seguridad de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando y que sabes que está el doctor Canales o el doctor Jaime al lado de ti, tú dices, tengo ese respaldo médico, por lo tanto tengo que confiar en ellos, ¿no? Entonces... Y de los mejores, mi querida. Tienes que decir que son de los mejores, mi querida. Completamente. Entonces, de mi parte, ¿qué queda? Pues de mi parte, echarme la mano. ¿Cómo? Cuidándome no solo en las cuestiones de higiene, sino también en mi mente, mentalizarme y decir, bueno, esto está pasando, pero ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo ayudar a otras personas? De esta manera cortamos la cadenita del pánico y dejamos de estar compartiendo angustias. Claro. La otra es la frustración. La frustración que sentimos porque tal vez tenemos la percepción, no voy pasando, tenemos la percepción de que las cosas que están pasando nadie las está resolviendo, ¿no? Entonces nos quedamos nosotros con esa idea. Nadie está haciendo nada por mí, no hay equipo de respuesta, no hay tratamiento, no hay medicamentos, no hay una carencia en muchos aspectos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta percepción, ¿qué pasa? Nos sentimos completamente indefensos y creemos que aquello va a ser tal cual lo decían hace rato el apocalipsis y nos va a ir muy mal y todos van a estar muy mal. Entonces, tener siempre la esperanza bajo cualquier contexto social que se esté viviendo, no solo el coronavirus o violencia, o sea, cualquier contexto social, tener siempre la esperanza de que las cosas que estamos viviendo ahora nos pueden ayudar a aprender cómo mejorarlas más adelante en todos los aspectos. Eso nos ayuda a mentalizarnos también con que lo que está pasando no es tan trágico, sino que es un proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo. ¿Qué pasó cuando por primera vez llegó la influenza? También fue nuevo, también todos nos asustamos, pero actualmente se desarrolló un medicamento, ya todos tenemos mejores hábitos, ya sabemos qué hacer y cómo detectarlo. Entonces, todos estos procesos que acontecen en nuestra sociedad siempre nos traen ese aprendizaje y eso es lo que podemos nosotros tomar y decir, ok, de esto malo que está pasando, yo aprendo algo y mejoro esa situación. Ahí está la parte de seguridad.
Y También dígame. preguntan la cuestión de ahora de lo que ha habido de feminicidios. Las mujeres estamos muy asustadas al salir a la calle. Preguntan cómo hacerle de no tener esa ansiedad ante tantas noticias, ante todo lo que está pasando también en la En el República tema del Mexicana, feminicidio. con el tema del feminicidio. Y de la violencia en general, ¿no? Porque todos estamos siempre no vulnerables, pero sí vivimos somos seres sociales, convivimos con otras personas y por lo tanto, pues estas cuestiones de emociones y violencia siempre estamos como expuestos. Sin embargo, ahorita, como bien mencionaba al inicio, como que las redes sociales y los medios han permitido que los casos se conozcan mucho más y a veces creo que rebasan lo privado y se hace muy público y entonces eso genera mucho más angustia, ¿no? Entonces no, que fue a la tienda y la secuestraron y luego la encontraron muerta y por pedacitos, entonces ya todo el mundo tiene miedo de salir. Y bueno, yo creo que en este caso lo que nos correspondería es no angustiarnos mucho más. Son casos sí que hay muy públicos, pero siempre he pensado que dentro de esos casos habría que hacer un análisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? No a cualquier persona que esté andando por la calle le va a suceder. Estos casos han sido muy específicos, muy particulares, con situaciones que venían detrás, que estaban viviendo, ¿no? Entonces hay un antecedente. No es cualquier persona que estaba por ahí. A lo mejor, pues sí, hemos sido víctimas del asalto, de los robos, y hace poquito le tocó a mi esposo justo en la esquina de su trabajo, él iba saliendo y la balacera que estaba en Torre Diana, ¿no? Entonces, él escuchó los balazos, y ya no bajó, o sea, se esperó tantito y luego bajó y cuando bajó vio todo. Entonces él me decía impactado, por esa calle paso todos los días, por esa calle, y entonces él se sentía en su zona de seguridad, Sí, claro. ¿no? Y de repente al ver este evento lo relaciona con algo diferente, ya no seguro, y por lo tanto ahora cuando va por la calle dice ya no me siento seguro. Claro. Sin embargo, creo que aquí habría que retomar esa parte de seguridad y de certeza, al igual que con la enfermedad, tomar nuestras medidas y pensar en cuántas son las estadísticas, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad hay de que a mí me ocurra esto? ¿O qué medidas estoy tomando con esto que está pasando? Si yo siento que soy presa, un imán o que hay algo raro, entonces también, al igual que con la enfermedad, tomar mis medidas, avisarle a mi familia, decir, oye, fíjate que sentí que alguien me perseguía o pasaba algo, ¿no? Entonces, el andar por la vida teniendo siempre miedo constante nos va a someter a una situación de estrés constante y obviamente podemos desencadenar una ansiedad que nos va a hacer sentir que estamos perseguidos todo el tiempo. Claro. Una cosa que usted decía, doctora Cruz, es somos un ente social, vivimos en una sociedad, pero si usted prende las noticias, todo es asesinatos, y al final de cuentas lo único que podemos hacer, vivimos en una ciudad que es conflictiva, pero pues es andar con cuidado, ¿no? Extremar sus precauciones, como usted dice, pero no hay otra, o sea, al final de cuentas sí, cuando son las balaceras son grupos delictivos, pero habemos muchos transeúntes que somos gente normal y de paz, y que en ocasiones te puede tocar algo, pues evita lugares de riesgo, ¿no? Pero yo le decía a un paciente, si no tienes que ir a Tepito, no vayas a Tepito. Exacto. Si no tienes que ir, no vayas Yo a por eso lugares. ya no voy, doctor. Ah, bueno, está bien, Ya no voy. pero no vayas a lugares donde hay conflictos. Pero lo que decía su esposo, en Reforma, que es la calle principal, ¿qué podemos hacer? Pues cuidarnos. Exacto. Sí. Cuidarnos. Y a veces apagar hasta las noticias, ¿no? Porque a veces cuando más se entran las noticias es cuando más miedo le da a uno. Ansiedad. Sí. Ese es el punto, que también tomar en cuenta los medios siempre van a querer alcanzar rating, ¿no? Hay cosas que sí son ciertas, hay cosas que se potencializan, ¿no? Y entonces uno, si con el miedo pone la tele, cuando hay temblores, por ejemplo, siempre estamos pegados a ver la información. Eso no es malo. Lo malo es que yo me desvele toda la noche viendo esa información y que me están repitiendo lo mismo y lo mismo, y los muertos y los desaparecidos y todo, ¿no? Entonces, yo misma me estoy exponiendo a esa situación. Si lo que quiero es de verdad informarme, me informo con algo que
con algún medio que me haga sentir tranquila y segura. Claro. Y ya, hasta allí. Claro. Y trato de no propagar también, porque si el medio lo dice, yo también voy y lo platico y a mi estilo y con mi miedo, y entonces ya lo hice Se más distorsiona grande, un ¿no? poco. Claro. Sí, es como el teléfono descompuesto. Ahora, las emociones son innatas, ¿no? O sea, nacemos con ellas, es algo genético que tenemos, o sea, el que uno tenga sorpresa, el que uno tenga miedo, frustración, ira. Pero yo creo que lo importante de lo que tenemos que platicar es cómo manejar esas emociones. Sí, porque una emoción mal manejada justamente nos puede llevar a cuestiones negativas, así. Exacto. ¿Cómo manejarlas correctamente? Mencionaba hace un rato que no es algo que no se pueda controlar o que se tenga que controlar en exceso, porque es natural, como usted bien lo decía, ahí está. Entonces, es una reacción del ser humano natural. ¿Qué voy a hacer? Evitarla en algunas ocasiones no me va a ayudar, porque entonces estoy propiciando otro tipo de enfermedades. Lo que sí puedo hacer es aprender a regularlas, ¿no? ¿Cuándo y cómo debo reaccionar? Si yo estoy enojada, y otra vez, porque el enojo siempre es como la emoción negativa, vista como de forma negativa, pero pues no siempre es negativa. Es parte del ser humano, es parte de su integridad y parte de lo que hace que evolucione, ¿no? Exacto. Yo siempre le pongo a mis pacientes el ejemplo de, si tú tienes, veamos las emociones como esa llave que te permite soltar, ¿no? Y que cuando tú la abres, puede correr el agua, puede correr todo lo que está estancado, puede correr inclusive si hay basura dentro de ella. Pero si tú la cierras, entonces se va a quedar todo ahí estancado, ¿y qué va a pasar? En algún punto vas a explotar, porque no aprendiste a regular esas emociones. Entonces, ¿cómo le haces? No, que si me enojo está mal, o que si me enojo está bien. Puedes tener un punto medio en el que digas, ¿qué está pasando conmigo con esta situación que estoy viviendo? Primero, identificar cuáles son esas emociones. He hecho mucho hincapié en que es importante conocer que tenemos 5 emociones básicas, que estamos confundidos con una emoción y un sentimiento. Y el sentimiento es una reacción a una emoción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas emociones tenemos? 5. ¿Cuáles son? Está el miedo, el enojo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. 5, esas. De allí se desencadenan otras cosas, que esas son las reacciones. Cuando me enojo, ¿cómo reacciono? Pues a lo mejor es ira, a lo mejor es tristeza, también me pongo a llorar, puede ser. Entonces, aprender a conocerme y saber cuáles son esas emociones me va a ayudar a saber cómo me siento. Un ejercicio que nos puede ayudar todos los días es levantarte y preguntarte cómo te sientes hoy. ¿Cómo te sientes hoy? Sí. ¿Cómo se siente hoy, señor Sánchez Vera? No, yo perfecto. Estoy contento por estar con tanto profesional. Las hemorroides, bien. Estoy contento, Estoy hay perfecto alegría. por todas partes. Doctora, ¿y usted qué opina en cuanto a las redes sociales? Yo estoy en contra de que pues los jóvenes ven las redes sociales, ya Instagram, Facebook, etcétera. Ven, dependiendo del ánimo en que la emoción o el ánimo en el que esté el adolescente, y baja alguna imagen, baja algunas palabras y lo adoptan como si fuera que es el caso de ellos, y lo empiezan a publicar. Entonces, toda la gente, o sea, cada uno de nosotros vemos, dice, pues en el estado de ánimo en el que esté, veo una imagen y dices, o las palabras, o alguna frase, y se identifican. Entonces, y se va comunicando, como son las redes sociales, dices, bueno, yo me identifico con esto, lo subo. Luego el otro compañero igual ve eso, me identifico con esto, pero también va a haber personas que van a caer como en depresión o al estar viendo lo mismo. ¿Qué opina de este tipo de frases o en las redes sociales? ¿Son ideales o no? O sea,
yo creo que es como que una enfermedad que se tiene que ir como tratando o algo porque adopta cada persona lo que va leyendo, ¿no? Es un fenómeno social y antes eso no existía. Entonces Exacto. era mucho más práctico decir, oye, necesito hablar contigo y me hiciste sentir de esta manera cuando tú dijiste esto. Ahí estoy expresando mi emoción. Pero ahora con la tecnología, pues alguien se identifica y dice, bueno, esto es tal vez lo que yo pudiera sentir. Decíamos hace rato que es importante conocerte y saber primero cuáles son tus emociones que puedes experimentar y luego reconocerlas y decir, hoy me siento de esta manera. Entonces, al hacerlo, tú sabes cómo te sientes y aunque veas todo eso en las redes sociales, puede no afectar tu estado de ánimo. Ese es el sentimiento. Entonces, cuando tú estás consciente de cómo estás hoy, a lo mejor ese estado de ánimo no va a cambiar, por lo que puedes ver lo que sea, pero eso no va a cambiar. Y también es importante que tomemos en cuenta que el ser humano está en constante desarrollo a lo largo de toda su vida. Hablando del desarrollo humano, atravesamos diferentes etapas y según la etapa en donde estemos, a lo mejor para ustedes ver las redes sociales no va a ser algo que los va a tener allí todo el día pendientes o que me identifiqué Pero con mucho, esto, sí, doctora, perdón. o que me identifiqué con este meme y lo voy a compartir, me siento de Eso sí, ¿no? eso sí. Entonces, desde el lenguaje hay que tomar en cuenta que los adolescentes son la población más vulnerable con las redes sociales. ¿Qué se aconseja como papás? Estar pendientes de los hijos y sus redes sociales y el tiempo que pasan en ella y ser también flexibles y tolerantes. Y lo otro es que tomar en cuenta que el adolescente está atravesando una etapa de transformación y cambio en el que está tratando de identificar su propia personalidad y su pertenencia a un grupo. Entonces, por lo tanto, lo que esté de moda lo va a experimentar porque está tratando de ver si eso está de acuerdo con lo que él piensa, si se identifica, si forma parte de su personalidad. Y entonces cuando tú le dices a un chico, no lo hagas, te voy a castigar con el celular, le estás quitando esa interacción social, esa socialización que debería tener de manera natural. Pero hay que controlarlos, porque Ponerle tuvimos límites, ¿no? Ponerle límites. un compañero de fórmula que su hija convulsionó por el excedente de estar con las redes sociales, sí, por los estímulos. En Japón han pasado muchos casos, en el mundo, en Estados Unidos, de los niños que están... Pero ¿cómo lo controlas? Es lo más difícil del mundo. Ahora, ¿Cómo lo controlas? controlándolo. Si no están en casa, después los padres, Acuérdate doctora, ¿cómo le que hacen? con Miguel Ángel de León, en unas pláticas que estuvo Vidal Smith, Sí, que hace escuela para padres, ajá, exacto. que dijo? hablaba Ya de poner límites, Ajá, ¿y cómo los que pones? tienes que poniéndolos, Ponerte tiempo. Hay A que veces, ponerlos, pero si es están bien en casa, complicado. haciendo tiempo. orden. Pues es que tienes que poner orden ¿Cómo pones? y poner horarios. Omarcito, ya dinos cómo le hiciste. Poner No he horarios. podido. Hasta el día de hoy no he podido. A ver, Mira. como madre, yo tengo una hija de 18 años y mi hija en un principio, en su etapa de adolescencia, pasaba el tiempo en el celular, ¿no? Y era algo que me confrontaba constantemente con ella, no, ya déjalo, no, ya déjalo, no, que te vas a... Y también hay problemas en las articulaciones por tener el teléfono, claro, pero eso sí. es una El información túnel del carpo. Ajá. Entonces, bueno, Y de postura. regresando a postura. cómo poner límites, es esta parte de, primero como papá, no sentirte que estás cediendo la autoridad, porque ante todo tú eres la autoridad con tu hijo, pero ser autoritarios no nos va a funcionar porque constantemente nos vamos a confrontar con ellos. De acuerdo a su lóbulo frontal, que está en constante desarrollo, ellos tienen esta parte de remodelación prácticamente, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal es el que permite la conciencia y la responsabilidad. Entonces, si un adolescente está en esa etapa de transformación y de reconstrucción, no vamos a esperar que cuando le digas, oye, deja el teléfono porque ya pasaste mucho tiempo allí,
ay, sí, mamita, lo voy a dejar. No, te va a decir, ¿y por qué? Si tengo que socializar, la psicóloga dijo en el programa que tenía que socializar, ¿no? Entonces... Es mi tarea. No, y ahora pasa que descargan los libros en los teléfonos y que los maestros también les mandan y tienen que revisar la tarea. Ok, exacto. Aquí poner límites, sí, ¿cómo? Primero, no confrontándose. Y segundo, no imponiendo esa autoridad. Sí, soy la autoridad, pero como autoridad te voy a poner un límite. Tienes un tiempo específico para estar en el teléfono, o sí tengo el derecho de saber con quién estás, con quién tienes contacto. No voy a estar revisando tus mensajes privados, pero sí hacer como contratos y hacer ciertos pactos, negociaciones con ellos. A ellos les encanta eso. Les encanta que tú les digas, ok, tienes razón, pero yo también la tengo, entonces vamos a buscar un punto medio y ahí cabe la negociación. ¿Qué vas a hacer tú? Tanto tiempo aquí, ok, y después, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a ayudar en la casa? Y automáticamente sí ceden, porque tú le estás dando su espacio de escucharlo y de hacer sentir validada esa acción de él, ¿no? Pero si de plano le dices, ¿sabes qué? No quiero que tengas el teléfono, ya no lo quiero ver ahí encima de tus cosas, quítalo de ahí. Le estás imponiendo y él va a confrontar y va a decir, no, tú no me vas a hacer eso. Lóbulo frontal, funciones mentales elevadas. Vidal Smith sacó unos cuadros importantes. A mí me ha tocado atender ya 5 niños que han convulsionado por estar en excedente de redes sociales. Les recomiendo, yo trabajé con un grupo que se llama Madres Superiores, MOS, Madres Superiores con niños con crisis convulsivas por varios síndromes. Les invito a que vean Escuela para Padres, que lo produce TV Mexiquense. Vidal Smith hace Escuela para Padres. No te tocó ir a esas pláticas allá al Deportivo Chapultepec. Sí, por ahí estuvimos. Pero no viste a Vidal Smith. Sí, lo alcancé a ver. Pues te convido a que veas uno de sus programas. Ahorita para que veas cómo de una manera amigable el orden, sino que mi padre decía una palabra muy sabia: educa a los niños para que no castiguen a los adultos. Muy buena frase, doctor. El doctor Omar mandó a sus hijos, a uno de ellos a Inglaterra, a otro a Alemania, a educarse, pero entre más les das a los hijos, más quieren y más se te montan. Yo mandé a mi hijo a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, y ahora dice que no me debe nada. Qué bueno, es un hijo exitoso, autosuficiente, que tiene un superpuesto allá en una gran empresa de las más importantes de Estados Unidos. Qué bueno que es exitoso y qué bueno que es autosuficiente, pero algún día va a ser padre y va a entender muchas cosas. Yo lo visité al doctor. Yo mandé a mi hijo a Londres y a otro a Malta. Pero nadie nos enseña a ser padres. Sí, nadie nos enseña a ser padres. El libro del buen padre. Uno trata de hacer el mejor papel con ellos, y en ocasión lo que decían, a veces un hijo me dijo, yo no te pedí nacer. Pues muchas gracias. Yo decía, y de veras le bajan la guardia a uno moralmente. A veces, eso que dijo que decía su papá, educa a tus hijos para que no regañen a sus padres. Sí. Para que no castiguen a sus padres. Sí, claro. Muy sabio. Yo tengo una norma. Muy sabio. Cuando salgo a comer con mis hijas, ahora, y con mis nietos, agarramos una canastita. Todos los teléfonos. Y los teléfonos van a la canasta. Y en los panchos hay un logo ahí. Ajá. Que dice, aquí tenemos wifi. Sí. Pero mejor platiquen. Sí, muy bonito. Cosa tan cierta. Muy bien. Nosotros cuando vamos a comer en familia, prohibido el uso de los teléfonos. Muy bien, Doc. Yo lo hice este fin de semana. Aguantaron 10 minutos. Y permíteme, es increíble ese aparato. Ese aparato tiene un poder. Norma, mi esposa, que en paz descanse, que va a ser ya
último día de este mes, 4 años. 4 años. Rápido. Era una norma para ella que nadie usara el teléfono mientras comía. Y hace Qué 4 bonito. Mientras años que... convivíamos. Hace 4 ¿Tú años que... estuviste ahí? Sí, yo estoy ahí, sí. Entonces, era una norma familiar que conviviéramos. Porque ahora, y Vidal les vi sacó unas diapositivas, la familia de antes, Ajá. donde todos convivían, Sí, en cena metían de la masa, Navidad, sí, sí, todo sí. eso. Y decía, la familia de hoy, donde no hay comunicación familiar, porque todos están con sus teléfonos y todo eso. Entonces, quieren ser felices. Yo, mi nieto, tiene 8 años. Alexis. Y ya tiene permitida una sola hora al día Ujú. con la tablet, y se lo dije a mi hija. ¿Quieres sufrir con tu hijo? Suéltale las tablets, Sí. suéltale tu teléfono, castígalo. Y después la castigada vas a ser tú. Sí. Educa para que no te maleduque. Gabriel no ha podido comprarnos ni con Carlita. Yo lo veo, Bueno, que lo en la está sala de escuchando espera, en la también. sala de espera ahí de la clínica, yo lo he visto, de que de repente está el niño, quiere llorar un niño, le habla un niño de carriola, de Ajá. 1 año, le ponen la película, el teléfono y el Sí. niño, los niños tienen un chip el día de hoy porque agarran el teléfono y lo manejan mejor que uno. ¿Y cómo calman a los niños? Antes era jugando, ahora es con el teléfono. Sí. El teléfono es, dice uno, Les Bueno. convido a que vean a Vidal Smith. Vidal. Escuela Bueno, los para- Fernando estilos- Castillo, no has hablado, tú ibas a decir algo. Los estilos de crianza definitivamente han cambiado también. Y ahorita con lo que nos compartía el doctor, pues nos hemos dado cuenta de las generaciones cómo van modificando sus estilos, ¿no? Claro. Y es válido siempre arroparnos de toda la información que podamos, de todos los especialistas que estamos en torno a estas cuestiones de la educación, de la familia, de los procesos de interacción social. Y es válido también tomar lo que mejor como padres nos convenga, como también parte de la familia, como tíos, como abuelos. El tomar todo lo que creamos que nos pueda ayudar a construir esa relación y ese vínculo que tenemos con nuestra familia y nuestros hijos. ¿Ok? Fer quiere hacer un comentario. Miren, creo que el tema es muy amplio. Prácticamente todo este tema lo está envolviendo lo que es la violencia. La violencia tiene, Kremlin, tiene varios capítulos, como tú sabrás. Prácticamente la violencia podremos considerar en un momento determinado desde el punto de vista es biológica. La violencia es una conducta, bueno, es algo aprendido en una sociedad, pero para fines prácticos entendamos hoy en día en todas las redes se maneja mucha violencia, se maneja mucho bullying, que es el tema que estabas conectando en ese momento. Y esto nos conlleva y nos trae a algo. Hay que entender que en la etapa de la vida, Gretley, que tú estás muy empapada en esto, el ser humano no nada más hay que ver desde el punto de vista en un entorno social, ni en un entorno netamente de comunidad. El ser humano pasa por varias etapas en su vida, desde que está en el vientre materno y sobre todo los primeros años de vida, los 3 años de vida, donde tiene una gran capacidad de aprendizaje, y no se diga entre los 5 y 7 años de vida, de conducta. Se establece un ritmo de conducta, pero entre los 5 y 7 años de vida se establece un grado de aprendizaje, y entre los 11 y 13 años de vida podríamos decir que está muy asociado al vandalismo, a las grandes pantillas. Dependiendo la etapa en tu vida, cómo se va desarrollando ese tipo de situaciones, se van mermando las condiciones de un ser humano y que se va convirtiendo de una manera violento. Entonces podríamos preguntarnos, ¿existe el gen de la violencia? Sí. Prácticamente, de alguna manera, no existe como tal el gen de la violencia. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiene un comportamiento, digamos, alostático. ¿Qué significa eso? Que tiene un comportamiento de que en su momento puede estabilizar su conexión entre las diferentes neuronas. Hablemos del hipocampo, hablemos
de la región frontal, de la asociación de las ideas y de las emociones. Y hablemos de una manera también de un tema que en su momento hablamos de un tema de dislexia, ¿se acuerdan? Es el cambio de una palabra por otra, pero que no se queda ahí. Va más allá de un cambio de un término por el otro, equivocarte una letra, no, sino va emparentado precisamente en la etapa del aprendizaje, en donde el niño está entre los 5 a 7 años, digamos, que tiene que aprender a leer y a escribir, y que tiene una conexión totalmente con sus capacidades desde el occipital hasta una circunvolución que nosotros celebramos técnicamente angular, que es la caja del habla, de alguna manera, y que están conectadas, y que sí realmente tienen que ver de las primeras etapas de la vida. Pero, a ver, voy a esto. Cuando un personaje en la etapa de aprendizaje, no se diga en la conducta, que son de los 3 años a los 5 principalmente, no aprende de alguna manera a leer, no aprende mucho menos a escribir, hoy en día sabemos que va a haber una disociación entre esas áreas. En el hipocampo, que es la zona plenamente muy afectiva, que está conectada con la zona de las ideas y de la asociación de las emociones en la zona frontal, y de alguna manera, al momento en que está sucediendo esto, sabemos, en fin, que un ser humano, si no desarrolla esas capacidades, en esa edad del aprendizaje entre los 5 y 7 años, ¿qué es lo que va a suceder más adelante? Va a tener problemas en la concentración, en la memoria, en el razonamiento, en la manera de socializar. Y este individuo se puede hacer violento. ¿Por qué? Porque no se está trabajando de las primeras etapas de la vida. Muy importante, Fer, es la violencia de cómo se vive día a día. O sea, tú prendes la televisión en cualquier canal, ya sea que sean noticias, que son muy violentas, y es apto para todo el público. Las caricaturas, hay caricaturas que son muy violentas. O sea, yo me he quedado de a 4 con algunas caricaturas que digo, ¿y qué es esto? ¿No? Les explota el cerebro. Caricaturas que parecen simpáticas, pero la verdad son impresionantemente violentas. Y otra cosa muy importante, y de eso quería platicar, y que nos platiques, los satisfactores. También son diferentes los satisfactores de los niños actuales que antes. Ahorita los satisfactores se los damos, muchos se los damos resuelto a los niños. Cuando los niños de antes tenían que trabajar para esos satisfactores, ahorita tienen todo al alcance de un dedo. No los dejamos frustrarse. Eso. No los dejamos que experimenten la frustración. Exacto. Para no divagar tanto en el tema y regresando a la importancia del tema, la frustración, que es otro de los puntos que quería tocar, es esta parte en la que sí, efectivamente se nos da todo, y esto relacionado con el vínculo principal de la persona cuando nacemos, que es la familia. ¿Qué función tiene alrededor del desarrollo del niño? Si bien es cierto que pueden desencadenar otras cuestiones a nivel cognitivo, como la dislexia mencionaba el doctor, pero las emociones, cuando no son validadas, cuando están por encima, por debajo y encima otras cosas y otras prioridades, entonces el niño aprende a desarrollar una baja autoestima, demasiadas emociones ahí vinculadas, e inclusive que aprende a no reconocerse, a no saber qué siente y qué pasa con él, ¿no? Entonces, cuando nosotros no dejamos que nuestro hijo se frustre y que se lo damos todo, más adelante, cuando tenga un trabajo y le exijan más en su trabajo, va a decir, pues odio a mi jefe, me quiero ir, quiero salir corriendo de aquí, porque no tengo siento que no tengo esos mecanismos para poder resolver un conflicto, ¿no? Entonces, desde casa, no es que seas malo con tu hijo y le digas, ay, pues ahora te frustras y sigue llorando, ¿no? Porque dijeron que tiene que ser. Pero sí es bueno, de repente, que las cosas no las tenga tan fáciles y que aprenda a esforzarse por ellas.
y que diga, ok, no siempre va a estar mi papá, mi mamá y todos para resolverme las cosas, y es importante que yo aprenda a buscar esas formas de cómo mejorar y cómo resolver mis propios conflictos desde muy chiquitos. Por eso es importante que socialicen. Un niño muy encerrado, que no interactúa con los demás, se queda encerrado así, y justo con las emociones encerradas también, y no aprende a conocerse, y no aprende a saber qué está sintiendo, a saber cómo resolver que su amigo le quitó el juguete. Y entonces muchas veces cuando están chiquitos y están jugando en el mismo juego, intervenimos los papás para que el niño no se frustre, y está llorando porque le quitaron el juguete, y ¡ay, qué malo! No, devuélveselo, ¿no? Entonces, ¿cuándo le dijiste al niño que eso que está sintiendo es una emoción, que está frustrado, o entiendo lo que pasa contigo, pero mira, ¿cómo le podrías hacer para decirle a tu amigo que te regrese el juguete, ¿no? Desde allí vamos ayudando a un ser humano de cualquier edad a que más adelante no desarrolle estos estilos de contextos sociales o de interacción social que no son sanos, en el que tal vez la interacción que va teniendo con ellos es producto de su historia. Llámese violencia, llámese frustración, llámese enojo con todo lo que pueda haber, porque a lo mejor se sintió apanicado de no saber cómo reaccionar ante el coronavirus, porque algunas personas encargados de salud sienten que no están haciendo nada y se está frustrando, ¿no? Entonces, desde casa, desde muy niños, la labor como papás que tenemos, o no solo como papás, sino como familia, es indispensable. Entender que los estilos de crianza van cambiando, se van modificando, y adaptarnos a ellos nos ayuda. Por eso les decía, tomar todo lo que te sirva como papá, como mamá, y no sentirte un papá frustrado también, que pasa esos miedos y esas emociones a su hijo, porque tal vez él también no recibió esa atención. Entonces, si lo reconoces en ti como papá, mejóralo allí con ellos. Les decía que todo siempre nos trae un aprendizaje. Entonces, ¿qué aprendí de lo que a mí no me gustó, que como yo lo viví? ¿Qué aprendí de eso para mejorarlo con mis hijos? Ahora, si yo sigo el patrón, entonces lo que va a pasar es que también mis hijos pueden experimentar algunas situaciones que a mí no me gustaron mucho. Y cuando somos papás, tenemos siempre en nuestras manos una vida que guiar. Y vernos como esos guías es un reto muy fuerte. Muchas veces nos cuestionamos a nosotros mismos si lo estamos haciendo bien o no. Y actualmente el peso de la familia es muy fuerte para cuestionar y para decir, es que en su casa no lo educaron bien, ¿no? Y eso marca mucho y da mucho miedo. Entonces, primero, como papás, no tener miedo. Y como seres humanos sociales que interactuamos, igual, tratar de no tener miedo y de no pasar esas cadenitas de frustraciones y de historias que no nos gustaron, o de temores. Como mamás nos es muy fácil a veces esos mismos temores pasarlos a nuestros hijos y no dejarlos crecer. Ahora decir, ¿sabes qué? No te vayas a vivir a México si vives en el interior del estado, en algún estado de la República, decir, bueno, no te vayas a México porque mira, están matando, están haciendo esto, pero si allí tienes oportunidad de estudio, entonces tú no tengas miedo, porque si ese miedo se lo transmites a tu hijo, entonces tu hijo también va a crecer de la misma manera, y va a ser una cadenita, ¿no? Entonces, y lo que no se repara, se repite. Lo que no se repara, se repite, decía, son los patrones, pero tener en cuenta esa responsabilidad que tenemos como seres humanos, como personas, con el otro. Nos hemos dejado de ver mucho, hemos dejado de ser empáticos. Ustedes, todos los que están aquí ahorita, están aportando, todos los que estamos aquí estamos aportando algo a nuestra sociedad a través de este programa. Si programas como estos no existieran, entonces habrían personas que no tendrían dónde documentarse y decir, puedo mejorar lo que estoy viviendo ahorita, el doctor dijo que puedo hacer esto para evitar enfermarme, entonces, el doctor dio un tip de ver a no sé quién, o de estar con no sé cuánto, o la doctora dijo tal cosa. Entonces, esto que se hace
que es labor social, se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado voltearnos a ver y decir, bueno, no es el doctor Jaime, es una persona, es un ser humano, no es el doctor Canales. Sí. El doctor Canales nos comparte su vida, nos comparten todos eso. Y eso que los ha permitido también hacer crecer como profesionales, esa calidad humana que en muchas ocasiones vamos perdiendo todos. Hoy podemos ver que, como todos pudimos ver, están trayendo gelatinas, están trayendo detallitos, porque estamos celebrando la vida de una persona, ¿no? Entonces, el cumpleaños del doctor Gabriel Rojas Poceros. La vida de una persona que está aquí, pero a veces se nos olvida eso. Ah, sí, ¿qué me importa, no? O me voy a distanciar porque me cae mal. Entonces, ser empáticos como seres sociales, como personas, como seres humanos, nos ayuda a comprometernos también y ser responsables de nosotros mismos, de nuestras actitudes, les decía hace rato, mucho de lo que escuchamos de las historias viene de cuestiones que vivieron en su infancia, que les dejaron marcados y que ahora están buscando quién le paga eso que vivió. Allí hay un mal manejo de la emoción. Allí hay una persona frustrada por todo lo que vivió, que en lugar de decir esto que viví no me va a hacer una persona que va a agredir a los demás, sino lo voy a trabajar en mí, o tal vez voy a platicarlo con alguien más, buscar esas redes, insisto mucho en las redes de apoyo que sí existen, en esa compañera de trabajo, en esa amiga, en esos médicos, en los médicos, en todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor, que sabemos que nos pueden aportar algo importante. Todos tenemos siempre a alguien, todos. No necesitamos, no es que necesito para la consulta con la psicóloga, con el psiquiatra, todos tenemos siempre esas redes de apoyo que nos pueden ayudar, que nos pueden acercar a ese servicio o esa ayuda que necesitamos. Ahora, hay cosas muy bajitas, cosas que podemos experimentar que se pueden ir resolviendo de esta manera, pero también hay otras formas, hay otras cosas que tenemos que tratar de otra manera y buscar ya más especialistas. Por eso digo, es importante las redes de apoyo. Doctora, no ha dicho sus redes de contacto. Claro, estoy en el Facebook como Atención Psicológica, así me van a encontrar y está mi nombre, es mi página. Y de contacto, para citas es el número 55 44 84 2304. Yo, antes de que concluya, nada más quería hacer una observación. Efectivamente, todos los que estamos aquí en el programa lo hacemos desde las instalaciones del Colegio de Ginecólogos y Obstetra, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, de aquí del Hospital Español, cual me honro en presidir, y efectivamente lo hacemos sin remuneración alguna, todos los que estamos aquí. Y eso, pues efectivamente... Es una labor social, mi querido doctor Clemente. Así es. Nos interesa la educación médica continua, ya lo decía el doctor Canales al inicio, y es para el bienestar de todos. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Muchas gracias, Grande. Y bueno, pues aquí está, es nuestro nuevo hogar, y quiero agradecer a los representantes Rodolfo Meléndez Ponce, Marco Antonio Zárate, Ángel Enrique Barroso, que nos hacen favor de traer estos pasteles. ¿Cómo quieren al doctor Gabriel Rojas? En serio, aquí se ve cariño. Gabriel, Sí. que es el festejado, y Gremlin ya sabe que esta es nuestra nueva sede, para que posteriormente esté nuevamente con nosotros. Para la próxima semana tenemos invitado a un cirujano vascular de aquí del hospital. Sí, el doctor Garnica. El doctor Garnica, que invitó. ¿Qué tema? La doctora Rossi, tema insuficiencia vascar, varices, Muy hemorroides. buen tema. Es lo que No, hombre, estamos pendientes. Sí. Estamos al aire 5 minutos más. ¿Cuánto tenemos? 5 o 10 minutos más. Mientras partimos Sí, para partir el pastel. A ver si puede Gracias, tener el tiempo que quiera. Gracias a ustedes.
Oigan, pues qué bueno, pues muchas gracias por este convivio, por este detalle. Sí, Gracias, muchas gracias a todos. Te manda a saludar a mi esposa. Muchas gracias a todos, mi esposa. Muchas gracias. Pues ya También saben, el apoyo que tenemos de... sí, de Jessy, de Rita, de toda la producción, el Y café, de todo lo que nos Jesús, trajeron. Gracias, de Qué veras, bueno. en serio. Pues los invitamos aquí a compartir y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Salud para Todos, todos con mayúscula, Instagram, Spotify, YouTube y Twitter. Todas las redes sociales. Les gusta eso le gusta. Díselo otra vez. Sí, pues, Medios sí. para comunicarnos hay por todos Sí, lados. todos lados, ahí los no pueden- invito a que escuchen Ay, pensé que el pastel. a Vidalis Beat en TV Mexiquense en Escuela para Padres. Y nos han llegado muchas preguntas por Twitter sobre el coronavirus, pero ya lo tratamos la semana el programa pasada. pasado que De veras, lo en serio, vean, estuvo que lo vean, extraordinario. véanlo, está ahí en, en Un todos panel nuestros. muy interesante. En el podcast está sin problema para que vean el programa de Y la semana pasada. próximamente vamos a volver a tener a nuestro amigo el doctor Manuel Ramírez Cornelio, que hizo Que también diga sus redes sociales. un programa que rompió Que récord. rompió ¿no? Sí, Rompió récord, fue el Sí. primer programa, el número 1, Sí. que en repetición. Doctor, Entonces, pues, tus redes sociales, por favor. Como Manuel Ramírez Cornelio, doctor Manuel Ramírez Cornelio en Facebook. Nada más. Así estás. Así nada Y más. el doctor Omar, que también tiene que decir dónde está. sí. Así en Clínica Viveros. Saludos a todo Clínica Viveros. Venga, nos están Ya está escuchando la ahorita. cámara, ahí está la Sí, sí. cámara. Allá está. Saluda a todos. Sí, saludos a toda la clínica, a mi amiga, a mi hijo Marcito. Ese le mando una, que fue el comentario que hice. Muy bien. Todos están ahí. Pues qué bueno. Pues vamos a partir el pastel ya. Sí, sí, porque, nada más. oye, ya no nos hagamos de rogar. Porque 61 años no se cumple diario. exactamente, no se cumple diario. Pues este es vegano y aquí es con Splenda. Sí, ¿Cuál van a querer? Sí. Ándale. El vegano. ¿Quieres Splenda o vegano? Al que sea. Quemador Y ese estándar. es normal, ese sí es de azúcar Así es, normal. Pues amigos de salud para todos, les agradecemos. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Lástima que ya no les podamos compartir lo que está aquí porque no están ustedes con nosotros, pero de todas maneras vamos a comerlo a salud de ustedes. A salud de todos ustedes y muchas gracias por habernos visto de veras en serio. Lidia Araceli, tu esposa. Sí, muchas Saludos a Lidia, Marcela, también Marcela. Y Gabriel dice que vamos a compartir el pastel, no sé cuál sea el pastel. Es que se le fue la S. El vegano. El vegano. Jessy, tú vas a querer Gracias vegano amigos de o salud para Splenda? todos. ¿Vegano, doctor? ¿Al vegano? Sí, el vegano. Repite otra vez, Gabriel, el tema de la próxima semana, por favor. Sí, la próxima semana es con el doctor Garnica, es insuficiencia venosa, es decir, hemorroides, varices, pues los esperamos aquí. Va a ser un tema muy, muy bonito y muy, Pues parte el pastel para que importante. vean. Sí. Y antes de que nos vayamos, que vean ahí cómo se parte el pastel de parte del festejado. Sí, así, guau, Sí, como una guau, histerectomía. Como una cesárea. Eso, Ahí están viendo al doctor Gabriel Rojas de Voceros. Eso. Gracias por todo. Bravo, felicidades. Gracias por escucharnos a todos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.